comunicación con nosotros el señor defensor del pueblo, don Eduardo Leblanc. Defensor, buenos días. Bienvenido. Buenos días. Aquí disfrutando de este coloquio que tiene tempranero acá. Gracias por el espacio. Nada más quiero aclarar algo, porque además de defensor, no me puedo desprender de mi título de derecho. Sí, hay unas cosas que son moralmente cuestionables, otras cosas son jurídicamente cuestionables. El nepotismo es hasta el cuarto grado de consanguinidad, tal cual como establece la ley de Antaño. Y nada más es familia, ¿no? Afinidad y consanguinidad. Amistad no, porque con Panamá, con tan poco que somos, estuvieran nada más trabajando uno solo, porque todos nos conocemos. Pero sí, es O familiaridad. sea, Es familiaridad. Es dura defensor. la ley, pero es la ley. No, Así está pero la norma, ¿no? ojo, pero esa es la ley en Panamá. Le pregunto, ¿esa normativa es a nivel global? Porque hay algunas definiciones de nepotismo que incluyen a familiares y amigos, amistades. Bueno, como panameño y abogado panameño te respondo en base a la ley panameña. No conozco, no me atrevo a decir si en Estados Unidos o en Colombia o en Costa Rica. En la República de Panamá, digo, porque nosotros, todos los funcionarios, bueno, la mayoría, no sé si todos lo lograron, tuvimos que llenar un formulario de temas de conflicto de interés y tal cual. Y de ahí me tuve que volver a leer la norma y sí, establece tal cual, ¿no? Yo no puedo nombrar a mi esposa, ni a un primo mío, ni a un hermano, ni a un tío, ni a mi madre, bueno, a mi padre no puedo nombrarlo, pero a mi madre. Ese es el tema de nepotismo en la República de Panamá. La ley es dura, pero es la ley, esa es la que tenemos. Si deseamos cambiarla, tenemos que cambiarla, pero esa es. Es correcto. Pero aquí, no, es que es una lucha tenaz, defensor. Yo tengo que estar luchando para que no enreden a la opinión pública. Ay, Dios santo. La Dios lucha santo. es Por tenaz. eso el defensor habló de Panamá, porque uno va a la ley peruana y habla Pero de es que yo amistades estoy en también. Panamá, yo no estoy en otro lado. Bueno, pero hablemos de diferentes legislaciones. Punto. Derecho Yo no estoy en comparado. Panamá. Podemos ver derecho comparado. También, ¿no? Eso existe en el derecho, ¿no? El derecho comparado, ¿no? Sí, como no, derecho comparado. Así es. Pero aplica el derecho aquí en la República de Panamá. Pero interesante discusión, interesante. Sí, Óigame, muchas defensor, gracias. Dígame. ¿por dónde va el tema de los migrantes que... A ver, el territorio de Panamá históricamente ha sido un territorio de paso, desde que emergió. Así lo dicen los científicos, los investigadores. Desde que emerge este territorio siempre ha sido un territorio de paso. Sin embargo, y los panameños hemos vivido con eso. Territorio de paso, como por tierra, un territorio de paso por aire, ahora cuando se desarrolló el Hub de las Américas, un territorio de paso marítimo. Eso ha contribuido a que la sociedad panameña se nutra de toda ese arco iris de paso de migrantes por aquí. Algunos terminan quedándose, otros siguen de largo, etcétera. Pero indiscutiblemente, de unos años para acá, el tema ha pasado a ser ahora de crisis. Y no porque pasen los migrantes, porque sabemos que ellos no se quieren quedar en Panamá, pero le ha generado al Estado panameño un problema. ¿Por dónde va el tema? Sí, muchas gracias. Es cierto, ahora se ha vuelto un problema, una crisis en el tema migratorio. Y en efecto, como dices, Panamá es un país de migrantes. Bueno, yo soy fiel creyente de eso porque eh, vengo de migrantes entre franceses y ahora después de todo esto me he puesto a investigar y hasta el González mío viene, imagínense, de Puerto Rico, desde antes que fuera una colonia de Estados Unidos, cuando era parte de España. Es decir, venimos de todos lados. En este momento tenemos una cifra de 145.000 personas que han pasado por el tapón del Darién. Eh, al día del conteo, en la mañana de hoy, 18.000 personas en el mes de mayo, 28% son niños, niñas, adolescentes, lo cual están las cifras desbordadas. Nosotros habíamos calculado un número de 300.000 personas a final del año, pero vamos por el quinto mes, no estamos ni por la mitad del quinto mes, y ya vamos por más arriba de la mitad del año pasado, cerramos alrededor de 228.000 personas.
Entonces, va a pasar un fenómeno el día de mañana, en estos días que se coinciden con el Día de la Madre en algunos países, se levanta la restricción sanitaria en la frontera, lo cual evidentemente ha dicho Estados Unidos que no significa que se abre la frontera y que no, bueno, de hecho nunca estaban abiertas. Ellos han generado algún tipo de comunicación que hemos tenido nosotros conocimiento en cuanto a mantener la frontera cerrada como está, mantener el tema migratorio como existe en estos momentos, con la variante de tener 2 lugares de atención de personas migrantes, uno en Guatemala y uno en Colombia, donde se va a registrar y se le va a verificar si cumplen con las vías legales para poder viajar a Estados Unidos. Y hay una alternativa, hablan de España y de Canadá, estamos esperando las confirmaciones oficiales, que eso sea así, pero la gran interrogante es aquella persona que camina por el Darién y que probablemente sabe y reconoce que no tiene la posibilidad de ser admitido legalmente en Estados Unidos si no sacaran visa en sus países o en los países amigos. El venezolano, que el consulado está cerrado, o no sé si está cerrado. Si estuviera cerrado, por ejemplo, pudiera sacarlo en Colombia. Va a ir a Colombia a entrar en una estación de recepción de migrantes para que lo entrevisten, para luego le digan la realidad que ya conoce. Entonces, esas son cosas que estamos estudiando y que creemos que al final del día puede desincentivar un poco en la persona que camina, pero no va a ser, no va a ser lo necesario. O sea, lo importante no solo es estas medidas de los países de destino, sino también, como lo hemos dicho, las medidas de los países de origen, que cambien esas medidas sociopolíticas, esas medidas económicas para que las personas de Sur, Caribe y África, que son la mayoría que están pasando por acá, no tengan que emigrar. Yo quisiera preguntarle, defensor, si ha habido ese... a ver, a principios de año se estaba hablando del cambio con respecto a nacionalidad de las personas que pasaban por el tapón de Darién con dirección hacia los Estados Unidos. ¿Se mantiene así? O sea, el número de venezolanos sigue increciendo, el número de venezolanos sigue siendo tal vez, o sigue siendo la nacionalidad venezolana la más importante en cuanto a migración irregular, por llamarlo así, en estos momentos. Bueno, sí. Al principio de año había una variante, a final del año pasado, con el cambio de las normas, había bajado un poco la cantidad de venezolanos y había subido los provenientes de las Antillas, Haití principalmente. En este momento tengo que decir que manejamos alrededor de 68.000 personas provenientes de Venezuela versus 29.000 de Haití. Es decir, ha vuelto a darle ese giro de venezolanos y con familia. Nosotros hemos estado en Darién y la diferencia entre esa migración venezolana versus de algunos otros países, Ecuador, China, Colombia y otros, o India, que van el hombre primero y después va la mujer con el niño o la mandan a buscar en avión porque les consiguen los documentos y esto. Los hermanos venezolanos viajan en familia entera, ¿no? Papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, y van en todo en el rumbo hacia el norte. Pero sí, la pregunta es esa, la respuesta es esa, perdón. Venezuela es uno de los números que más marcan, casi 3 veces seguido por Haití. Yo comentaba aquí con los oyentes defensores, quería conocer si es posible, qué le dicen sus colegas, porque sus colegas con los que ha hablado de la región con este tema de la migración, porque yo decía más temprano, migración ha habido toda la vida desde que el ser humano existe, ha habido migración. Pero es evidente que esta crisis que estamos viviendo, la génesis, la raíz de esta crisis, son el tipo de regímenes que tienen países como Venezuela, como Cuba, como Haití, que proporciones guardadas es lo que vemos en África también. O sea, ¿qué dicen ellos cuando se trae esa parte de la discusión o eso no se debate? No, sí, nosotros estamos en la Federación Iberoamericana de Ombudsman o Defensores del Pueblo o Defensora del Pueblo y hablamos de este tema. Por ejemplo, la noticia del canciller de Costa Rica fue
fue sorpresiva a la defensora, a los habitantes de Costa Rica. Nosotros hemos tomado contacto con ella y está confirmando esa noticia de manera oficial por parte de Cancillería Costa Rica. Con Cancillería, con Defensoría Colombia, tenemos lazos muy estrechos de cooperación y de intercambio de información, además, y hasta intercambio de tecnología. En estos momentos hay 4 funcionarios de la Defensoría del Pueblo de Panamá allá analizando estas perspectivas y qué vamos a hacer. El día mañana y el viernes estamos analizando el mejor, el mediano y el peor escenario en el tema de migración. Todas las agencias e instituciones, la única institución del Estado panameño es la Defensoría, pero todas las demás agencias nacionales e internacionales, perdón, y ONGs analizando la situación, qué va a pasar, qué puede pasar en los peores escenarios. Aquí es un grupo de comunicación, un grupo de buscar tareas conjuntas en cómo solventar problemas como personas que se han quedado en el camino, cómo solventar problemas que todavía lo seguimos teniendo con la República Colombiana, es saber cuántos vienen en el camino y quiénes son, y nacionalidades y grupo etario. Y también en lo que pasa en el Triángulo Norte es ese paso un poco más humano en la frontera Nicaragua-Honduras, la frontera Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y así hasta llegar a México y Estados Unidos. Es una red que tenemos que conversar de protección. A nosotros siempre nos acusan que estamos promoviendo. No, es una red de protección. Nosotros no incentivamos, nosotros creemos en las líneas legales de la migración, pero también creemos en ese derecho que tienen las personas a buscar un nuevo futuro, como muchos de los que estamos aquí y los que nos escuchan, ¿no? A ver, yo quisiera saber qué tan difícil es crear un corredor humanitario. Porque, a ver, lo que parte de la crítica de quienes defienden lo que está ocurriendo, más que defender la posición que usted tiene, son migrantes, son seres humanos. Denle un recorrido más seguro, ese corredor humanitario que no tenga que estar ligado de alguna u otra forma a bandas criminales, la reducción de ese contacto con la persona que quiere estafarlos. ¿Qué tan difícil es en la región, sobre todo en Centroamérica, que sucede? Que se logre un corredor humanitario seguro para los migrantes. Sí, bueno, para Panamá es poco probable porque como el tapón, bueno, ya no es tapón, pues, porque ya está destapado. La selva, tenemos la selva, el Darién, es poco probable decir de que es un paso seguro. Dentro de ese paso seguro, el gobierno panameño y las agencias y todos hemos visto que es bueno encaminarlo en una sola ruta o una sola dirección que sea a Bajo Chiquito, bueno, no, en realidad Bajo Chiquito y Canamendillo, que sean esas puertas de entrada, para evitar, por ejemplo, que vayan por otros lados y sean presa de cualquier tipo de delitos. El problema es que esto nace desde los países de origen, de la captación de los coyotes, y ese es el problema más fuerte, a través de las redes sociales, de TikTok, de YouTube, Instagram, de todos, sobre todo en TikTok. Sería bueno que se den una vuelta por allá, donde van captando a las personas y las van engañando. Nosotros hemos podido tener testimonios de personas que le dicen en la frontera con Colombia que son a 3 días, estás aquí estás, a 3 días de Panamá, está listo la bandera. Y es mentira, estás a 5 o 7 días y pasando laderas, ríos y temas con animales. Entonces, abusan también de ese estado de necesidad. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en el sur de Ecuador, con esa parte que está casi sitiada o tomada por el narcotráfico. Entonces, en base a eso, allá llegan y le dicen, okay, ¿te quieres ir para Estados Unidos por la violencia? Bueno, son $6,000 o 7,000 o lo que sea, y te llevamos. Y toda la parte bonita es el cruce de Sudamérica, porque como estás unido, no necesitas ningún tipo de visa. Pero cuando llegas a Colombia, que todavía estás en casi un resort, por si vas a Necoclí o Capurganá, es como, este es un hotel, una zona hotelera, sí, estás en una tienda de campaña y esto, pero no es comparado con lo que te viene 6 días o 5 en el Darién. Entonces, lo que nosotros abogamos es de alguna forma erradicar totalmente el tema de coyotes, y que la persona que quiera migrar, que quiera caminar, que quiera salir de su país por
presiones políticas, económicas, sociales, culturales, racismo, salga libremente si desea, pero que no sea objeto de este tipo de aberraciones como los coyotes o la trata. Ahora, defensor, la pregunta en ese sentido es, para mí no es tema en discusión el apoyo humanitario. Eso para mí no es tema de discusión, estamos obligados a hacerlo. Humanamente estamos obligados a hacerlo. Y como política de Estado también, pero estoy seguro, lo que no puedo encontrar de tantas cosas que leí ayer, Costa Rica está amenazando con cerrar la frontera. No es la primera vez, correcto. Y no, exactamente, y no es la primera vez. Y entonces el dolor de cabeza queda del lado de Panamá. Sí, mira, en plena pandemia, recién yo entré a terminar el periodo del doctor Castillero Hoyos. Hubo dos grandes, bueno, en realidad tres grandes muros imaginarios. Uno fue Costa Rica, que cerró la frontera. O sea, después cuando se levantó un poco las restricciones fue Costa Rica, cerró, y después Nicaragua. Eso hizo que nosotros tuviéramos en nuestro país alrededor de 7.000 personas en los albergues. En Necoclí, luego Panamá tomó la decisión política de cerrar, entre comillas, cerrar la frontera, porque la frontera es difícil cerrarla, o es casi imposible el Darién, pero al sentir esa amenaza, tanto las redes ilegales como las personas que estaban en contexto de movilidad humana, se mantuvieron en Necoclí y ahí habían más de 60.000 personas. Entonces, eso puede pasar. Nosotros lo que abogamos es que si eso ocurre, entonces buscar primero que no debe ser, porque como saben, estas personas no quieren quedarse ni en Panamá, ni en Costa Rica, ni en Nicaragua, ni en El Salvador, ni en Honduras, ni en Guatemala, ni en México probablemente, pero Estados Unidos. Entonces, es uno, que no ocurra, y dos, en caso que soberanamente así lo decida Costa Rica, que nos diga primero la cantidad que van a admitir, dos, que no haya devoluciones forzadas, porque Costa Rica es signataria del mismo pacto de una migración segura, regular y ordenada que firmamos nosotros. Entonces, que no haya devoluciones, porque sí hubo devoluciones en su momento en frontera. Los agarraban más adelante en Limón o en alguna área y los devolvían en frontera antes de llegar a la frontera panameña y hasta de noche. Y eso lo teníamos nosotros evidenciado y así se lo dimos a la ex defensora de los habitantes de Costa Rica. Entonces, nosotros, y eso después queda responsabilidad de Panamá, quedan en el área de Paso Canoa, pueden ser objeto de prostitución, de tráfico, de trata. Entonces se forma un problema mucho más grande que tienen todos los pueblos fronterizos y se nos complica la cosa. Entonces, en resumen, lo que nosotros es una preocupación real y que a primera hora que se dio esa comunicación, tomamos contacto con la defensora de los habitantes para de alguna forma conversar con el gobierno de la República de Costa Rica para que evite tomar esa norma o que nos explique cómo va a ser ese tema. Ahora, don Eduardo Leblanc, no deja de llamar la atención que esta etapa que hemos estado viendo en los últimos años con la migración, Estados Unidos ha entrado a jugar un papel, pero un papel muy diferente al que probablemente estábamos acostumbrados a ver en el pasado. Por lo que se ve, a lo mejor usted nos podrá decir cuán de lo que se ve es así o no es así. Estados Unidos está asumiendo un papel más proactivo, por llamarlo de alguna manera, en el tema. Creo que ha convocado reuniones, creo que ahora está estableciendo políticas y estrategias en la región. Pero ojo, antes Estados Unidos, por así decirlo, miraba para otro lado con el tema, porque bueno, llegaban gente. Ellos empezaron desde cuando los cubanos, una ley especial para los cubanos, y eso pues no dejaba de llamar la atención. Luego, décadas y décadas después, estalla esta crisis en Venezuela y ellos comienzan a tener una política para con los venezolanos. Pero de un tiempo a esta parte, tanto con la administración Trump
tal vez con menos énfasis en la administración Biden, pero que no ha soltado el tema, se percibe que para ellos se ha convertido en un problema ahora también el tema de estos migrantes. Permítame sumarle ese comentario al defensor del profesor, lo que usted dice. Recordemos que el presidente Donald Trump fue un presidente que estuvo bastante alejado de América Latina. Visitó América Latina una sola vez, fue en la cumbre del G20, ni siquiera vino a la cumbre de las Américas, sino vino el vicepresidente Mike Pence. Y luego llega Joe Biden con esa premisa migratoria y le asigna todo el tema del Triángulo del Norte a Kamala Harris, que de alguna u otra manera se ha generado una crítica sobre la gestión de Kamala Harris para el tema migratorio. Y yo también me sumo a la pregunta defensor del profesor Cabrera. El papel de Estados Unidos, el papel de Kamala Harris, ¿de alguna otra forma usted cree que ha faltado ese punch, esa importancia, esa presencia? Bueno, mira, el tema de Estados Unidos es un poquito complicado porque también está recibiendo, igual que nosotros, ¿eh? Estamos recibiendo una presión interna de los ciudadanos americanos bueno, lo último que pasó en Texas, un caso de xenofóbicos violentos, lo cual hay un resentimiento del americano, cuando me refiero al americano y a aquellos que hemos sido algún momento boleteados en Estados Unidos, sabe que hablan de white people, no sé qué, no solo de white people, sino de todos los americanos, incluyendo el latino nacionalizado, se siente resentido por lo que está ocurriendo y por las personas que están entrando. Entonces, ese es un problema, a mi entender, que está recibiendo presión el gobierno de Estados Unidos. Ahora bien, creo que, primero de todo, yo aplaudo la intención que hubo de conversación tripartita. Lastimosamente, no escuchamos al canciller de Colombia, de esa reunión que tuvo Panamá, Colombia y Estados Unidos. Aplaudimos esta intención de conversaciones o estas conversaciones con algunos resultados en Washington, donde todo el staff de seguridad de nosotros está allá, de Panamá está allá, y la canciller y el ministro de Comercio. Lo que creo que nos hace falta un poco, y así se lo decimos, se lo hice saber con mucho respeto a la señora embajadora de Estados Unidos en Panamá, es un poco de apoyo económico a las entidades gubernamentales y hasta la misma Defensoría del Pueblo para nosotros poder atender este problema que no es solo nuestro. El problema de la migración es destino, tránsito y origen. En este caso, las decisiones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos es revisar las políticas de acceso de visa a venezolanos, a nicaragüenses, haitianos y cubanos, que son las que tienen una calidad de visa especial. Recordemos también que en el tema de los hermanos cubanos se abolió, si mal no recuerdo, se abolió la ley de los pies secos, pies mojados. Entonces, eso hace de que el cubano tenga que venir de una forma irregular a través de frontera y no arriesgándose como hacía antes por el mar y que al llegar a la playa ya tenía protección americana. El tema es que es un poquito difícil cuando tienes esa presión de personas. Ellos, la verdad es que ver aquí en Panamá 145,000 personas no es la realidad exactamente de lo que ocurre en la frontera México-Estados Unidos, porque allá se unen tránsito de migración que está entrando por el Caribe hondureño y además la población que sí migra, que es del norte, del Triángulo Norte de Centroamérica. Es decir, si acá han pasado 145,000 personas, allá se pueden unir unos tantos miles más y la presión en la frontera es grandísima. Entonces, hombre, no es que soy proamericano, pero creo que hay que ver también la situación política interna, pero sí, sin lugar a dudas, lo que sí necesitamos es una ayuda económica de Estados Unidos y que mire más a Centroamérica, que estamos haciendo, por ejemplo, Panamá. Yo hablo por mi país, aquí se hacen verificación biométrica, se hacen deportaciones de personas con alertas internacionales. Entonces, es importante que se nos apoye a la República de Panamá en todos estos temas, ¿no? Doctor LeBlanc, hay una situación que se está saliendo de control en la frontera norte de Chile, sur con el Perú. Sí. Situación con venezolanos que no son recibidos en Chile
que se trasladan a Perú y están en ese limbo, ¿no? Entre ambos países, por un lado y por otro. Esto viene dado por una ola de xenofobia, sobre todo al norte de Chile, que también se suscita por el incremento de la criminalidad en esa zona del país. Pero el gobierno venezolano respondió, al parecer, envió un avión para repatriar a algunos migrantes, cientos de ellos, a Venezuela. Yo quisiera preguntarle si esa situación se está dando en Panamá. La comunicación que tiene el gobierno de Laurentino Cortizo, la Defensoría, con su par en Venezuela para la repatriación de venezolanos. ¿Se está dando? ¿No se está dando? ¿Hay comunicación? ¿Hay un cable roto? Sí, bueno, el tema de Chile es un tema complicado. El nacionalismo, la xenofobia, lo digo con todo respeto, de como una persona que tiene familia, primos, primas chilenos. Es duro, es duro, es duro. De hecho, gran parte de la migración que se origina del sur, hermanos haitianos provienen de Sudamérica, o hermanos venezolanos provienen de Sudamérica, que vienen desde Chile. Y esto no es nuevo, esto ya pasó hace 2 años y está volviendo a pasar ahora con la frontera peruana. En Panamá hay alrededor de 250.000 personas con un estatus irregular. Irregular, estamos hablando, no que aquellas que tengan alguna visa. Yo creo que es momento de que la República de Panamá haga un proceso de regularización donde las personas comiencen a pagar impuestos, comiencen a pagar seguridad social, comiencen a tener acceso a la educación, acceso al trabajo. De esta forma evitamos que algunos de ellos, o muchos de ellos, caigan en las garras de la criminalidad, que puede ser que es lo que está ocurriendo en esa parte norte de Chile. Como al no tener la posibilidad de un trabajo estable, al no tener la seguridad social, no tener acceso a educación, al no tener ese arraigo con el país que te recibe, muchas de las personas, y no digo que todos sean migrantes, muchas de las personas llegan a estar, a caer en manos de la criminalidad. Entonces nosotros en ese sentido creemos que en la República de Panamá debe realizar este acto, genera ingresos a la República de Panamá, genera pago de impuestos, genera pago de seguridad social, genera mano de obra para nuestras empresas, y creo que es necesario más allá que de aviones que no. Y le recuerdo lo que ocurrió acá cuando teníamos como dicen los venezolanos, el galpón, la galera. No era exactamente el gobierno de Venezuela que mandó el avión, eran acuerdos con sociedad civil, con una iglesia evangélica, con Panamá, con la ACNUR, con la Oficina de Alto Comisionado, quienes esos vuelos los ponían a bajo costo para poder retornar a venezolanos a su tierra, ¿no? Claro. Pero sí, si en algún momento eso se da y estamos desbordados, probablemente se reactive eso. Pero lo que sí es verdad es que aquellas personas, y esa es la opinión de la Defensoría, aquellas personas que tienen más de 6 meses, un año, por ejemplo, de estar en la República de Panamá, que no son los 148.000 que pasaron ahora o los 200 y tantos que pasaron el año pasado, sino que ya tienes ese tiempo, deberías ya incorporarte en el sistema, pagar impuestos, seguridad social, acceso a la educación, acceso al trabajo, ser útil, y que ser útil a la sociedad panameña y poder contribuir en impuestos y en seguridad social a favor de Panamá. Interesante. Me llamó la atención esos viajes. Sí, podríamos llamarlo humanitario. Yo vi la noticia allá en Chile cuando estaba ocurriendo la transmisión, cuando estaba ocurriendo eso. Y luego tenían periodistas en el aeropuerto en Venezuela cuando llegaban. Pero yo me hacía la misma pregunta que ustedes dos han comentado. O sea, ¿era un vuelo humanitario o era un tema de xenofobia, no? Se nos fue. Pero, No, a ver, es un tema que tiene que ver, obviamente, que se erige como xenofobia, que viene dado, y ahí, siendo yo venezolano, y sin justificar en lo absoluto la xenofobia, me pongo ya del lado periodista del otro lado, ¿no? Oiga, el aumento de la criminalidad me puede afectar o no mi percepción para con el sí, migrante, sí, 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 sí. porque lo que dicen en Chile es que
el crecimiento de la criminalidad en ese país viene dado por los venezolanos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero es que, cuidado, a ver, espera, un momento, para ahí, Gonzalo. Yo no sé si el defensor habrá lidiado con este tema. Es que delincuencia ha habido siempre. Claro que cuando llega ahí esta ola de migrantes, lo vivieron los ticos, ¿eh? Lo vivieron los ticos. Cuando llega esta ola de migrantes así de una manera desproporcionada, sin control, sin filtro de ningún tipo, entonces te encuentras con que a la delincuencia local se le suma entonces la delincuencia que llega con el extranjero. Que no es que todo extranjero que llega, viene a delinquir, pero como viene de todo, también vienen los que llegan a delinquir. Le pasaba a los ticos con los nicaragüenses, pero no se puede decir que con todos los nicaragüenses, pero sí hubo una estadística que ellos lograron demostrar que, mira, a la delincuencia que ya había del patio, se ha sumado ahora esta otra. No es muy diferente en Panamá. Parece que en Chile el ruido ha sido mayor, pero no me digan los chilenos que no había delincuencia en Chile, por amor a Dios. Sí, Sí, yo creo que totalmente. las formas, ¿no? Yo creo que hay una realidad, se ha extendido a lo largo de Sudamérica una megabanda, que es el Tren de Aragua, que ha pasado por Excelente. Colombia, ha llegado por Perú, se ha extendido hacia Chile y sus metodologías de alguna u otra forma, digamos, son bastante violentas, ¿no? Asemejadas a lo que a la constitución del delito que pueden tener cualquier cártel en México. Y tal vez eso es lo que ha marcado la palestra de las noticias. Ahora, el gobierno venezolano, y usted lo debe saber, defensor, ha esgrimido la bandera de la recuperación por nuestros connacionales desamparados y dejados a la intemperie por los gobiernos de Sudamérica. Y aprovecha esos vuelos de repatriación humanitarios para decir, aquí estamos nosotros, salvándoles la vida, ya que estos gobiernos no hicieron nada por ustedes. A ver, políticamente hablando, ¿cómo se puede interpretar? Ya se lo pregunto como a nivel político. Esa posición ahora ventajista que tiene el gobierno de Nicolás Maduro al decir, yo voy por ustedes, los voy a salvar para que vuelvan al país, porque al final los abandonaron. Lo voy a responder como derechos humanos más que como política, porque política después quedo, creo que destituido. Eh, Como derecho humano le digo lo siguiente. Eh, el gobierno de la República de Venezuela y todos los gobiernos donde pertenecen las personas que emigran por algún tipo de persecución política o temas sociales, económicos, culturales o por discriminación, tienen la obligación de satisfacer las necesidades de su pueblo. Por lo cual, respondiendo a su pregunta, debieron haber prevenido, y esto va a buscar problemas probablemente con el embajador aquí y con mi defensor allá, debieron prevenir antes de ahora buscar esto, ¿no? Creo que por ahí se esgrimía por parte de la antigua defensora de los habitantes de Costa Rica una teoría, y está y es un parte de los derechos humanos, ese derecho a no migrar. Y pregunto, o sea, en la República de Panamá hemos tenido buenos, malos, pésimos presidentes, invasión, pero aún así no somos una nacionalidad que emigramos propiamente tal, porque mal o bien, los gobiernos buenos, malos, pésimos, hasta dictatoriales, de alguna forma han solventado un poco nuestras necesidades y no nos vemos en ese riesgo de salir a caminar, y por eso que nos hace falta comprender un poquito y ser más empáticos con las personas migrantes. No hemos tenido que salir de nuestro país. Pero en respuesta a lo que me está diciendo, sin comprometer en base a la ley de la Defensoría, los gobiernos, incluyendo el del señor que usted me indica, debe primero satisfacer las necesidades de sus connacionales para que el migrar sea una decisión natural, libre y espontánea y no sea una obligación en función de la paz o la seguridad del personal o porque es perseguido. En cuanto al tema de xenofobia y al tema delictual, mire, nosotros estamos muy preocupados, por ejemplo, en el Darién, ese abandono de las escuelas por parte de los niños, las niñas también abandonando las escuelas por dedicarse a la migración. Y también ahí sí tengo que resaltar algo de las autoridades, lo bueno que hacemos Panamá, que hace migración y seguridad, el Ministerio de Seguridad es hacer las verificaciones de rasgos para evitar que, ejemplo, como el Tren de Aragua llegue a la República de Panamá, donde sabemos que pudieron haber pasado por parte del área algunos y haber continuado
o algunos haber sido detenidos si tenían alguna causa criminal. Así que ese es uno de los peligros que tenemos en la migración. Claro. Ahora, yo me quiero adelantar a los hechos, a lo que pueda ocurrir, defensor. Usted mencionaba un tema que está siendo titular en todos los diarios en América Latina y tiene que ver con la situación en Guayaquil. Cómo los carteles del narcotráfico se han tomado Guayaquil, carteles mexicanos, carteles ecuatorianos, carteles colombianos. Hay una posible destitución a la vista del presidente Guillermo Lasso. Digamos que Ecuador en este momento, a nivel de seguridad y políticamente hablando, no está estable. ¿A usted le preocupa que haya un incremento de migrantes ecuatorianos por lo que está ocurriendo en Guayaquil, por esa toma que tiene el narcotráfico de dicha ciudad y por lo que pueda ocurrir políticamente hablando en esa nación? Sí, de hecho la tercera nacionalidad que marca en migración después de Cuba, sin lugar a dudas, las entrevistas en campo, las entrevistas que hacemos nosotros en Bajo Chiquito, en Canamembrillo, a las personas ecuatorianas que entran o que ya salen de la selva, perdón, corresponden y refieren a que salieron por temas de seguridad y son todas de esa área, ¿no? O gran parte de esa área o con familiares. Entonces, creemos que esa toma de esos lugares por parte de las bandas criminales está afectando fuertemente a la población y sale de ella. También hemos visto la entrada del ejército y de la policía a esa área. Nosotros seguimos esas noticias a través de ustedes del Ecuador y vemos con buenos ojos. Sin embargo, al darse enfrentamientos también genera desplazamientos de personas, ¿no? Entonces, eso va a ser, por ahora, se va a marcar hasta que se estabilice y el gobierno de alguna forma pueda tener un mayor control, se estabilice en estos. 18.355 ecuatorianos han pasado por el área al día de hoy. Entonces, y muchos corresponden a áreas cercanas o tomadas por este tipo de bandas criminales. Bueno, don Eduardo Leblanc, defensor del pueblo de Panamá, muchas gracias. Aquí me dice un oyente que no se haga ilusión, que los ticos no le van a dar ninguna explicación de nada. Ellos son así, ¿no? Con este tema y otros, ellos son así. Ellos patean la pelota para adelante y van a ver ustedes qué van a hacer. Pero bueno, vamos a ver. Creo que hemos visto al defensor del pueblo de Panamá en una actitud muy proactiva con sus colegas de la región, con el ánimo de buscar una solución integral. Cuidado, porque es que el problema no es que Costa Rica resuelva, que Panamá resuelva, que Colombia resuelva, sino tratar de buscar una solución mucho más integral. Bueno, Gonzalo hablaba de un corredor, que tal vez es una opción, pero que sí, tiene que ser una acción de conjunto, no nada más de un solo país buscando una solución. No, Eduardo Leblanc, muchas gracias, muy amable. Gracias, hasta luego, feliz día.